Punto número 7. Determinación de los puntos críticos de control, PCC. Principio 2 del Codex Alimentarius. Ahora que ya tenemos más información de los peligros que podemos tener durante el proceso, debemos de determinar los PCC. En este punto debemos de centrarnos realmente en los puntos importantes, los cuales debemos de controlar y establecer medidas de vigilancia. Sin embargo, tampoco todos los peligros identificados en las actividades anteriores serán PCC, pero tampoco se trata de simplificar tanto el proceso que dejemos algún peligro sin controlar, ya que este podría poner en riesgo la inocuidad alimentaria. Para realizar la siguiente actividad vamos a utilizar el árbol de decisiones. Para su correcta utilización, el árbol de decisiones debe de aplicarse en cada una de las etapas del diagrama de flujo, para cada uno de los peligros identificados y para cada medida preventiva, el cual puedes observar a continuación. Este es el que propone el Codex Alimentarius, la FAO o la OMS. Con esta herramienta lograremos determinar los PCC correctamente. Y te estarás preguntando, ¿pero cómo es que se usa este árbol de decisiones? A continuación te explicaré la manera de usar este árbol de decisiones paso a paso. Para empezar, debemos de responder la pregunta 1. ¿Existen medidas preventivas de control? Si respondemos que no, en este caso se pasa a responder la pregunta siguiente del árbol. ¿Se necesita control en esta fase por razón de inocuidad? Si la respuesta es que no, esta fase no es un PCC para el peligro que estamos estudiando y aquí termina la evaluación. Si la respuesta es que sí a la pregunta, el producto o el proceso debe de modificarse en esta fase o en cualquier fase anterior o posterior para incluir una medida preventiva. En caso de que existieran medidas preventivas de control, se responde que sí y se pasa a la pregunta 2. Pregunta 2. ¿Ha sido la fase específicamente diseñada para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un peligro? Si la respuesta es que sí, la etapa es un punto crítico de control y pasamos a evaluar el peligro siguiente. En caso de que la etapa no esté específicamente diseñada para eliminar o reducir un peligro a un nivel aceptable, se pasa a la pregunta 3. Aquí debemos de tener en cuenta que esta pregunta se refiere solamente a las operaciones de elaboración. Pregunta 3. ¿Podría un peligro identificado producir una contaminación superior a los niveles aceptables o aumentarla a niveles inaceptables? En respuesta a la pregunta, si no existe la probabilidad de que el producto se contamine, se responde que no a esta pregunta. Entonces no es un PCC y podemos pasar al próximo peligro identificado. Si la respuesta es que sí, pasamos a la pregunta 4. Pregunta 4. ¿Se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable en una fase posterior? Si respondemos que no, esta fase del proceso se convierte en un PCC. Si en la siguiente operación existe un proceso que eliminará un peligro identificado o lo reducirá a un nivel aceptable, respondemos que sí, y esta fase no sería un PCC. Damos por terminado aquí y nos vamos a evaluar el siguiente peligro identificado. Como puedes darte cuenta, la evaluación de los peligros identificados es bastante sencilla. Nada más necesitamos aplicar un poquito de lógica y ser un poquito más estrictos con nuestras respuestas. Para cubrir este punto haremos la actividad 11. Determinar los puntos críticos de control. Para realizar esta actividad vamos al siguiente ejemplo. Columna 1. Fase del proceso. Almacenaje de pollo en cámara frigorífica. Peligro identificado y su categoría. Peligro biológico y el peligro son bacterias Salmonella. Causa: temperaturas mayores a 4 grados centígrados de almacenamiento. La pregunta 1.
¿Existe una o varias medidas preventivas de control? Sí. Como existen medidas preventivas, pasamos a la pregunta 2. Pregunta 2. ¿Ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un peligro? La respuesta es sí. El almacenamiento en la cámara se usa para detener la reproducción bacteriana y se convierte en un punto crítico de control. En este caso, la pregunta 3 y la pregunta 4 ya no es necesaria hacerla. Sin embargo, en otras fases del proceso podríamos llegar a utilizar la pregunta 3, la pregunta 4. Así que nuestra última columna nos dice, ¿es un PCC? Sí, sí es un PCC. ¿Qué número de PCC es? PCC 1. En este caso, para nosotros poder tener un control de los puntos críticos, vamos a asignarle un número de acuerdo a cómo lo vayamos realizando. Y de esta manera estaremos cubriendo el punto 7.